Este video es apto para todo público, jajajajaja. Finalmente, veremos la segunda parte de películas de animación mexicana perdidas, canceladas e inéditas. Este video es la continuación de otro, por lo que si aún no lo han visto, se los dejaré en la descripción, así como todas las fuentes consultadas para realizar este video. Igualmente, no será necesario ver la parte anterior para entender los puestos de aquí, al ser casos aislados. Aunque eso sí, me gustaría empezar este video, leyendo algunos comentarios que me dejaron en la parte pasada, en relación con los casos mostrados. Primeramente, quiero agradecer a los usuarios Pepe y Lumer, ya que lograron encontrar metraje de las animaciones perdidas de Fernando Ruiz, específicamente, metraje de la inacabada historia del Príncipe Feliz, así como algunos fragmentos de los cortos comisionados por la Secretaría de Educación Pública. Todos estos metrajes estaban alojados en el canal oficial de Animart, en donde están recopilados muchos clips de animaciones dirigidas por Fernando Ruiz. Este canal también cuenta con una página web vinculada, aunque ambos sitios llevan inactivos durante mucho tiempo. Igualmente, resulta fascinante y satisfactorio, aunque sea, poder tener un pequeño vistazo de estas animaciones, especialmente del Príncipe Feliz, al ser el único vestigio que tenemos de una animación dirigida por Fernando Ruiz, hecha con apoyo digital, y quizás esto nos da una idea de cómo pudo haberse visto la película de Balam, de la cual aún no tenemos ningún metraje, de cómo pudo haberse visto su animación, aunque ese caso lo comentaremos más a futuro. El siguiente comentario fue redactado por el usuario SMF, nos comenta algunas cosas respecto a la misteriosa película de la prepa, ya que, parece ser que este largometraje, en realidad, tiene una historia un poco más extensa respecto a su misterio, y es que, por lo visto, esta película se trata realmente, de una extensión de la webserie llamada Publicartoons, una webserie y página web dirigida por Juan Miguel Figueroa, en donde presentaba a distintos sketches con personajes diferentes entre sí, siendo uno de estos sketches, nada más y nada menos que uno titulado como La Prepa, con los mismos personajes que aparecen en la portada y contraportada de la película en DVD. Por lo visto, lo que en un inicio solo serían sketches para esta webserie, terminó evolucionando hasta volverse su propio largometraje, distribuido para DVD. Esto en un inicio se me hizo muy extraño, incluso llegué a pensar que tal vez, en realidad, este DVD podría tratarse de una recopilación de cortos, aunque puede que no sea el caso, ya que en una más reciente subida del DVD en Mercado Libre, nos deja ver más información respecto a esta cinta, y se nos confirma directamente de la contraportada, que este DVD, si es un largometraje con duración de 90 minutos, además, ahora con el título vinculado de Publicartoons, podemos utilizar la Wayback Machine, para llevarnos la sorpresa que en este sitio, hay anuncios que nos confirman que existe un largometraje exclusivo de la prepa, aparte de las 2 temporadas realizadas de Publicartoons, que por cierto, también cuentan con sus respectivos DVDs. SMF nos comenta un poco de esta situación, y es que tanto la película de la prepa, como las 2 temporadas de Publicartoons, fueron distribuidas por una empresa conocida como Cinema Films, empresa que además, tenía fama de distribuir muchos trabajos independientes. Actualmente, la serie de Publicartoons puede ser vista parcialmente por YouTube, aunque por lo visto, no todos los capítulos pueden ser vistos públicamente, aunque, así como ocurre con la película de la prepa, algunos DVDs de Publicartoons, aún pueden ser adquiridos por internet, por lo que si alguien tiene curiosidad de tener en sus colecciones estas rarezas, pueden intentar adquirir, claro, bajo su propio riesgo. Al final sería interesante recuperar todo lo relacionado con esta pequeña webserie de nicho. Y ya por último, compartimos el testimonio de Lumer, quien nos dice que hace tiempo, pudo hablar con una persona que trabajó en la restauración de la película Roy del Espacio, testimonio que parece tener validez, ya que este mismo usuario, en su sección de publicaciones, compartió hace tiempo, un frame inédito de esta película, que fue posteriormente publicado en la Lost Media Wiki en español. Esperemos ver pronto más noticias relacionadas a este legendario largometraje. Ahora expuestas estas actualizaciones y comentarios, podemos comenzar finalmente con el video.
No confundir con Bolívar el héroe, del año 2003. Simón Bolívar el Libertador, sería una coproducción entre Venezuela y México, basada en la vida de Simón Bolívar, el famoso libertador quien durante 20 años, luchó contra la corona española con el fin de independizar al pueblo boliviano. Durante un largo tiempo, no teníamos absolutamente nada de información acerca de esta película, hasta el año 2021, en donde Enrique Chávez Esparza, quien trabajó en el diseño de personaje de la película, Héroes Verdaderos, además de haber creado la convención Avalancha enfocada en cosas frikis, posteó en su DeviantArt un afiche de este supuesto largometraje. Afortunadamente, tuvimos nueva información en el año 2024, ya que el canal enfocado en multimedia venezolana, Ernest TV, realizó una entrevista al señor Enrique Chávez, un directo extremadamente esclarecedor, en donde pudimos tener mucha información respecto a esta cinta, ya que el director Enrique Chávez relata cómo empezó su afición y admiración a Simón Bolívar, intentando plasmar en esta cinta una visión completa pero sobre todo humanizada de este gran personaje histórico, para la cual se preparó y documentó arduamente sobre este personaje, para tener una precisión histórica inaudita dentro del proyecto, incluso llegando a crear planos exactos de cómo era la casa de Simón Bolívar en la vida real, durante su infancia, además de intentar asemejarse lo más posible a la apariencia que pudo tener Simón Bolívar en la vida real. Y de repente voy con una persona, un historiador militar, y él me habla de Simón Bolívar de una forma increíble. O sea, Simón Bolívar el héroe, era un héroe, era mártir, era muchas cosas Simón Bolívar, todo bueno, ¿no? Y de repente hablo con otro historiador y me dice que Bolívar era malvado, era sucio, Entonces me están poniendo a Dios y al diablo en una misma historia, el mismo personaje. Y decidí, por ética, empezar a estudiar un poco de la historia de Simón Bolívar. Desafortunadamente, lo voy a decir tal cual, suena cruel, pero me enamoré del personaje de Simón Bolívar desde la historia de cómo nace, toda su niñez, y dije, esta película tiene que hablar de la infancia de él, de cómo fue criado por las negras, cómo fue su vida de adolescente, cómo sufrió su adolescencia, cómo todo lo que él tocaba sentía que perdía. De hecho, me enfrasqué tanto en la historia de Simón Bolívar que estuve dando clases de Simón Bolívar en Venezuela. Wow. La película parecía ir realmente bien en su producción, incluso se llegó a contratar al gran Héctor Indirago, actor venezolano quien interpretó a Batman en la serie del Teamverso, para hacer la voz del general Simón Bolívar, pero lamentablemente, llegó un punto en donde los fondos y el presupuesto no alcanzaron para terminar la animación de la cinta, y la película inminentemente tuvo que ser cancelada con aproximadamente la mitad de la animación completamente terminada. Esta situación frustró tanto al director Enrique Chávez, que cuando vio imposible continuar con la producción de esta, en un ataque de ira, llegó a un punto en donde destrozó todos sus equipos de cómputo, dibujos y discos duros donde se almacenaba todo lo relacionado con esta cinta. De la noche a la mañana, media película se perdió para siempre. Yo se lo entregué, el 50% de la película se la entregó a la persona que estaba patrocinando, por decirlo de esa forma, la película. Y lo que yo tenía, que era todos los brutos de la película, todos los editables y todo eso, espero que no se vayan a burlar, pero cuando la película se cancela, que iba a la mitad, yo en un arranque de ira destrocé todos mis equipos de cómputo y se perdió todo en ese momento. Cuando se canceló eso, yo le eché tantas ganas y le invertimos tanto tiempo y tanto dinero a ese sueño, que en verdad me dolió mucho el que se haya cancelado de la forma que se canceló. Y te digo, te repito, en un estúpido arranque de ira destrocé todos los equipos de cómputo, todos. No quedó absolutamente nada. Y no hubo ningún interés de otras productoras, me imagino, por lo que veo. No, ya no. Y yo ya no quería trabajar en eso. De hecho, no. Ya, si me decían algo, yo decía, no, cero. O sea, Bolívar para mí fue un tema prohibido por años. En la actualidad, solo contamos con algunos artes conceptuales, y una única animación de Simón Bolívar a caballo, que nos da una idea de cómo se vería la animación en movimiento, aunque este clip fue hecho a 8 cuadros por segundo, según el director,
La película estaría dibujada a 24 cuadros por segundos completamente, como las películas de Walt Disney, siendo la primera película de animación en Latinoamérica en ser dibujada a 24 cuadros por segundos, en su totalidad. Todo lo mostrado en la entrevista nos dice que la película pudo ser una de las más ambiciosas en el país, pues prometía una visión completa, humanizada y apegada a la realidad sobre el Libertador Simón, y es impactante que este proyecto haya pasado tan desapercibido durante tantos años. Es posible que sin la contribución hecha por el canal Ernest TV, nunca hubiéramos tenido toda esta información. Recomiendo mucho ver la entrevista completa si quieren conocer más información sobre esta cinta, que probablemente pudo ser una de las mejores películas hechas en el país, así como una interesante colaboración entre México y Venezuela. En el año 2009, el Blogspot de animación mexicana, al que ya nos hemos referido en el pasado, informó sobre el inicio en la producción de 2 películas, empezando por Espíritus de Furia, también conocida como Los Hijos del Diablo, la cual sería una película sobre un grupo de mercenarios, dirigidos por León Duhalde, apodado Navajas, quienes se dedicarían a liberar a presos de las cárceles nacionales. Y durante esto, Navajas se reencontrará con un viejo rival suyo, Escorpión, quien se nos revela, fue responsable de la muerte de su esposa e hija. Sin embargo, luego de un giro extraño de eventos, se nos revelará que la hija realmente no está muerta, y ahora Navajas tendrá que plantearse, si le conviene unir fuerzas con su antiguo enemigo para recuperarla, o continuar fiel con su grupo de amigos. Esta película se ambientaba en el año 1913, en medio de la Revolución Mexicana, por lo que sería una ficción ambientada en medio de un evento real. Otras cosas que podemos obtener públicamente del blog es que la película empezó a conceptualizarse inicialmente como un videojuego, desde hace 5 años, por lo que al menos, desde 2004 se tenía conceptualizado este proyecto. Héctor Bustamante, el director de la película, comentó que el diseño de los personajes tenía mucha influencia del estilo anime, pero también tenía mucha influencia al estilo de distintos artistas de cómics como el italiano Hugo Pratt, el mexicano Rafael Gallur, y un poco de influencia de los hermanos Cover, ilustradores de Marvel y DC, y Shinichiro Watanabe, creador de Cowboy Bebop. Además, se esperaba que la animación de la película fuera rotoscopiada, la técnica en donde los animadores dibujan a partir de actores como referencia, una técnica utilizada en películas como Blancanieves de Walt Disney, o Fuego y Hielo, de Ralph Bakshi. Otros detalles que teníamos, era que la música estaría a cargo de Lynn Feinstein, quien trabajó en películas como Babel, y se esperaba que Luis Daniel Ramírez dirigiera el doblaje de la película. Posteriormente, en 2010, se anunció por medio de Facebook que también se estaba desarrollando una segunda película completamente independiente a esta, Los Bandidos de Artaban, y posteriormente, en el año 2011, el mismo Blogspot que revisamos anteriormente, reportó en agosto que esta segunda película había empezado su etapa de producción, y nos compartieron un par de artes conceptuales. Los Bandidos de Artaban es un largometraje de animación de la casa productora Spectro, que narra la historia de un mundo postapocalíptico, cubierto por el mar, donde un grupo de niños tendrá que rescatar a su mejor amiga de las garras de un temible pirata, ya que ella es la clave para encontrar un tesoro perdido, que puede cambiar el destino de la humanidad. El Blogspot, a grandes rasgos, nos narra una descripción muy general del proyecto, pero tal parece que desde el 2011 no ha existido más información de ninguno de estos largometrajes. Aunque si exploramos las redes de Spectrofilms, notaremos que a día de hoy siguen activos, y desde entonces han trabajado en una considerable cantidad de proyectos de animación, desde cortometrajes hasta proyectos de publicidad. A partir de aquí, decidí lanzar una moneda al aire y mandar un mensaje a la página de Facebook, la cual no ha publicado nada desde el año 2020. Pero para mi sorpresa logré tener respuesta. El día de hoy, y en este video, voy a presentarles información inédita respecto a estos 2 largometrajes, ya que luego de obtener la respuesta por parte de la página de Facebook, conseguí contactar con Héctor Bustamante, la cara principal de la empresa Spectro, y quien en 2009, presentó este proyecto a los dueños del Blogspot antes mencionado.
tuve la oportunidad de recibir un correo de Héctor, el 10 de junio del 2025, el cual mostraré en pantalla por si quieren leerlo en su totalidad, pero con el fin de agilizar la narración de este video, voy a resumir la información, resaltando lo más importante. Héctor Bustamante me confirmó que en efecto, él tuvo contacto con los dueños del Blogspot, y decidió presentar sus proyectos, con el fin de buscar inversionistas que se pudieran interesar. Además me confirmó que la empresa Espectro, nacida en el año 2008, ha navegado durante estos años entre la quiebra y los pequeños triunfos, en donde el cine ha sido siempre ese santo grial que han intentado alcanzar. También me confirmó que los proyectos de Espíritus de Furia y Los Bandidos de Artaban, a día de hoy, no se encuentran oficialmente cancelados. Él menciona que aún los conserva, esperando a que cobren vida en algún futuro, solo que no han encontrado el camino para volverse realidad. Incluso me comenta que ha buscado los fondos por parte de Incine y Focine, pero no ha tenido la ayuda para producir las películas. Incluso este año, volvió a mandar su solicitud, pero de nuevo, terminó siendo rechazado. Lo más interesante para mí, fue descubrir más detalles respecto a la concepción de Espíritus de Furia y Los Bandidos de Artaban. En el caso de Espíritus de Furia, el señor Héctor nos relata más a profundidad cuando empezó el proyecto, destacando que la idea realmente empezó en 2002, con la idea de crear un videojuego al estilo Red Dead Redemption. También nos relata que tuvo sus primeras experiencias como animador, trabajando en una empresa llamada Vermic, produciendo software educativo para escuelas particulares, y a partir de ahí, empezó a estudiar animación y programación autodidacta, teniendo 18 años. Cuando tuvieron las primeras reuniones para crear este videojuego, se crearon los primeros bosquejos de personajes, destacando la creación del protagonista de esta primera fase de producción del proyecto. El videojuego sería protagonizado por un pistolero llamado Escorpión, con un látigo rematado en un garfio como arma, y me comenta que se lo imaginaba como un cazarrecompensas durante la época de la Revolución Mexicana. Desafortunadamente, la falta de compromiso y la liquidez, provocaron que este primer grupo de animadores y programadores se disolviera, aunque posteriormente, alguien le recomendó a Héctor, la idea de convertir estas primeras ideas conceptuales en un largometraje animado. Es aquí cuando llegó el proceso de buscar financiamiento, pero como menciona, no existían los apoyos para la producción de cine, como las hay hoy en día, y mucho menos era algo factible el crear largometrajes de animación, y para rematar la cosa, las personas a las que presentaba el proyecto, no lo tomaban seriamente como productor y guionista. Incluso en esas conversaciones, se llegó a mencionar el nombre de Carlos Carrera, para ser el director de la película en lugar de Héctor. Esto obligó a Héctor a formarse autodidácticamente en artes cinematográficas, logrando pulir sus habilidades en esta rama, hasta el punto de recibir elogios por partes de festivales, y conseguir un puesto como maestro de cinematografía en la UNAM. Menciona que la primera etapa de Espíritus de Furia, terminó en el año 2005 aproximadamente, pero posteriormente, navegando en los extintos foros de Golem Producciones, conoció a una persona llamada Alberto Glez, con quien se asoció para retomar el proyecto, funcionando Alberto como productor, y siendo su camarada hasta la fecha, y por lo visto, esto es lo que desembocó a que en el año 2009, se redactara dicho post en aquel blogspot sobre animación mexicana. Posteriormente en 2010, mientras estaban produciendo una animación ecológica para un evento importante, platicando con su socio y otro amigo, surgió la idea de un mundo post-apocalíptico, con influencias en películas como Mad Max y Waterworld, el cual desembocaría en Bandidos de Artaban, la otra idea para un largometraje. Héctor Bustamante me comentó que sobre esta película, se llegaron a dibujar secuencias en forma de animatic, y se grabaron todos los diálogos con una gran cantidad de actores, entre los que se encuentran Cintia de Pando, Marcos Patiño, Cristina Hernández y el fallecido Gabriel Ortiz, entre otros. Actualmente, tengo 43 años, sigo sosteniendo la marca de mi casa productora con trabajos freelancers junto a mi socio, y por alguna razón, no he desistido de buscar el cine. Es algo que ya tienes y te sigue llamando desde el corazón. Ojalá algún día, los dos proyectos vean la luz. Héctor también me comentó que se encuentra trabajando en un documental, llamado Noche de Ánimas, el cual incluirá escenas animadas y elementos de ficción, y me permitió compartirles, estos artes conceptuales que han estado apareciendo en pantalla. Desde este canal, agradecemos y apreciamos mucho el trabajo hecho por Héctor Bustamantes, y le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos, además de mandarle ánimos, para que todos sus trabajos en Espectro Films, logren tener el mejor de los éxitos. En la descripción dejaré los links a sus redes sociales, para que consideren apoyar su futuro contenido y producciones.
A Martian's Christmas, así como La Prepa, esta es otra de las películas que constantemente se suele enlistar ingenuamente como Lost Media, a pesar de no ser el caso, pues del mismo modo que ocurre con la otra película, Martian's Christmas puede ser adquirida mediante Amazon, con la diferencia de que ni siquiera ocupas estar en Estados Unidos para obtenerla. Además de que esta cinta está menos misteriosa que la película de La Prepa, ya que contamos con distintas imágenes y un tráiler que nos muestra la trama de la cinta, la cual va sobre unos marcianos que llegan a la Tierra para aprender sobre la Navidad y las costumbres terrícolas, siendo instruidos por unos niños de primaria, los cuales tendrán que enseñarles el significado de la Navidad o algo así. En cuanto a lo narrado, me recuerda mucho a la trama de Imaginarium, otra película del estudio Anima Studios, quienes también se encargaron de dirigir este largometraje, de la mano del animador José Alejandro García Muñoz. Por lo que ya se la saben, si traen ganas vayan y compren la película, apoyen el cine de animación mexicano, y nos cuentan qué tal estuvo en los comentarios. Definitivamente será un gran pedacito de historia, ya que es una de las películas más difíciles de conseguir de Anima Studios, la empresa más importante de animación en México en la actualidad. Aunque no será la única película de este estudio que revisaremos dentro del listado, más adelante revisaremos una película verdaderamente misteriosa. René Castillo, probablemente una de las personas más influyentes en la escena del stop motion mexicano, siendo un legendario animador que dirigió el cortometraje de Sin Sostén, pero su aporte más legendario a la animación nacional fue haber dirigido el galardonado cortometraje de Hasta los Huesos, una de las animaciones más legendarias del país, siendo reconocida internacionalmente. La cuestión acá es que René Castillo, durante el año 2006, empezó a dirigir una serie de cortometrajes llamados Poncho Balón, unos pequeños cortos transmitidos por Canal 5, pero que dado su éxito, termina también siendo exportado a otros países de América, incluso llegando a tener su propio doblaje al inglés. Dado el éxito inesperado, se empezó a barajar la idea de crear un largometraje stop motion, basado en este personaje. René Castillo comentó lo siguiente, respecto al estilo y la técnica que tendría este largometraje. Van a ser figuras que se hacen en 3D y luego se imprimen para escanearse y hacer las expresiones de los personajes. Ya se usó en Coraline, y una parte del extraño mundo de Jack. No quiero mencionar fechas de inicio, porque prefiero que cuando ya se tenga todo listo, se pueda hablar de manera más profunda del proyecto. Y eso es todo lo que podemos relatar de esta primer fase de la película. No tenemos una sinopsis ni arte conceptual de este proyecto individual de Poncho Balón, pero investigando más en notas periodísticas de la época, notaremos este artículo del año 2011. Sorprendentemente, la película recibiría un nuevo enfoque, esta vez llamándose Kingdom, el reino de las cosas, en la que por lo visto, Poncho Balón pasaría a volverse un personaje secundario, siendo ahora la película protagonizada por un niño, aparentemente, alejándose de la visión inicial, de hacer una película sobre fútbol. La película inicia con un niño en un basurero en el mar, se encuentra un balón al que quiere patear, pero este le pega en la nariz. Luego el niño cae al mar, y cuando despierta, ve que el balón le habla, preguntándole por qué lo trató mal. Con esta premisa, se daría inicio a un nuevo concepto completamente diferente, esta película nueva llamada Kingdom, que trata sobre un niño llamado Lucas, que luego de terminar en una misteriosa isla repleta de objetos y cachivaches, tendrá que liderar a un equipo de objetos vivientes para rescatar a su padre de una malvada computadora. O eso es lo que nos dicen las bases de datos donde se almacena el registro de esta película. Pasaron muchos años, y la película no se estrenó en 2014 como se tenía estipulado, pero el director René Castillo no ha dejado de luchar para que la película sea terminada y pueda ver la luz del día. En el año 2017, se reveló que se estaban haciendo tratos con una empresa china para colaborar con la animación de la película, empresa que para nosotros es desconocida, pero este simple dato prometía ser una de las colaboraciones más inusuales e impactantes en la industria de la animación nacional, pero el proyecto tuvo que volver a pausarse, ya que entre 2020 a 2022, René empezaría a trabajar junto a Guillermo del Toro en la película de Pinocchio, por lo que tendríamos que hacer otra pausa en la producción a partir de aquí.
CGI. A pesar de esto, René Castillo, mediante una entrevista hecha en el año 2022, asegura que la película aún se encuentra en producción, y le está yendo bastante bien en su realización, pero me parece que desde entonces, no ha dado alguna otra declaración, aunque en esta entrevista, lo podemos notar muy entusiasmado de este film, además de que mencionó que cuenta con el apoyo de Guillermo del Toro. Actualmente en 2025 no tenemos una fecha confirmada de cuándo se estrenará esta película, pero definitivamente estamos ante uno de los proyectos más ambiciosos en toda la lista, con una larga historia y varias renovaciones, empezando en el año 2006 tras la creación de Poncho Balón, hasta nuestros días. Esperamos desde este canal, que René Castillo logre concluir su proyecto con satisfacción, y desde este medio, le mandamos todo nuestro apoyo, y muchos ánimos, realmente es usted una leyenda para el cine mexicano. Tierra de Revolucionarios, fue una película dirigida por el antropólogo Jorge Carrera Robles, la cual se exhibió el 19 de octubre del 2010 en el Festival de Cervantino de Guanajuato, basado en la Revolución Mexicana, siendo esta, una cinta producida por Antonio Ramos, quien tenía la intención de proponer una cinta educativa, para exponer un tema histórico muy importante a los niños, siendo animado completamente en CGI. En la red contamos con escasísima información, siendo lo más importante, el tráiler, el cual está posteado desde el año 2010, además de tener un video, de una presentación tipo PowerPoint, en donde podemos visualizar imágenes de los personajes que aparecen en esta cinta. Aparentemente, en el 2015, se repostearía el tráiler de la película, en donde pudimos obtener una actualización. Buenas tardes, señor, ¿dónde puedo ver y disfrutar de esta película? La película se proyectó en diversos foros culturales en el año de su estreno. Es posible mostrarla actualmente en funciones privadas con grupos de personas. Para más información, visítenos en larochaca.com. En este espacio encontrará nuestra dirección de correo electrónico. Esperemos que respondan ese comentario, y quién sabe, puede que luego liberen este material en algún lado, o que se realicen nuevas proyecciones a futuro, solo queda esperar. Estudio Aini, quizás muchos los recordarán por haber colaborado en películas como Nicte y La Revolución de Juan Escopeta, aunque también son muy conocidos en esta plataforma por trabajar haciendo las animaciones para el canal llamado Curiosamente. El caso es que en el año 2005, este estudio empezó a trabajar en la idea de crear un personaje llamado Fausto, al cual intentaron volver el protagonista para una serie de animación, para la cual crearon un pitch de animación que mandaron en su tiempo a Cartoon Network, Nickelodeon y Warner. Esta información era inédita aparentemente, pero afortunadamente, pude tener una pequeña entrevista con los administradores oficiales de la página de Fausto en Facebook, quienes me informaron lo siguiente. La concepción del proyecto viene desde el 2005 aproximadamente, originalmente como un pitch para una serie animada que mandamos en sus tiempos a Cartoon Network, Nickelodeon y Warner Brothers. Por esos días, todos ellos tenían contacto para recepción de ideas, algo que simplemente ya no pasa. Tenemos unas bonitas cartas de rechazo tanto de Cartoon como Warner. Durante el año 2009, fue donde aproximadamente, se decidió convertir esta serie en un largometraje de animación, con un guión escrito por Salvador Rodríguez, Manuel Moreno y Rui Fernando Estrada. El Blogspot de animación mexicana antes mencionado, les hizo una entrevista en el año 2012, en donde tenemos mucha información sobre la historia que se contaría en el largometraje. Es una comedia de aventuras en un mundo fantástico. En ella, además del tema de la amistad, abordamos el de la ecología y hasta la política. La historia trata de Fausto, un mago quien descubre cómo extraer y embotellar la magia. Esto le da el control del negocio, y al cabo de casi 500 años, es el amo indiscutible del mundo. Tras un accidente tratando de recuperar su juventud, se ve atrapado en el cuerpo de un niño. Ahora su empresa lo desconoce y es echado de su imperio, pero en el camino por intentar recuperarlo, Fausto se encuentra con nuevos amigos, que le harán dudar si el dinero y el poder es lo más importante en esta vida. Ya se la saben, si quieren leer esta entrevista completa, también se las dejaré en la descripción.
en el año 2012, se logró hacer un animatic completo de toda la película, gracias a los aportes hechos por una campaña de fondeadora, y posteriormente, la producción de la cinta continuó, hasta el año 2016, en donde se pudieron crear los últimos avances significativos, además de que se realizó un teaser trailer, donde podemos apreciar la animación que tendría el largometraje. Sin embargo, según las declaraciones hechas por la entrevista realizada a la página de Facebook, la producción de la cinta ha permanecido pausada por aproximadamente 10 años, desde 2016 hasta nuestros días, y me comentaron que en caso de retomarse, intentarán hacer cambios drásticos al guión y al animatic. Cuando pregunté respecto a estas posibilidades de retomar el proyecto, y sobre si se irían por el mismo estilo 2D, o si buscarían un estilo diferente, me dijeron lo siguiente. Si en algún momento hay un estudio confiable, dispuesto a tomar la producción, o conseguimos dinero para nosotros crear uno, por supuesto, por lo pronto, la vida simplemente nos ha llevado por otros caminos, y nos hemos tenido que enfocar en otras cosas para poder sobrevivir. Y respecto al estilo de la película, creo que el estilo ya no sería fuerzas en 2D, el 3D ha avanzado mucho hacia la estilización, y logra cosas muy padres, y en México parece que los mejores proyectos son en stop motion. El proyecto era en 2D, porque era la fortaleza de nuestro estudio. Como estudio indie, ya carece de un equipo base de animadores, creo que el estilo acabará siendo definido por quienes nos tienda la mano para realizarlo, pero eso sí, no involucrará inteligencia artificial, a menos que yo esté muerto. Creo que el ideal para mí sería un estilo mixto, pero puedo cambiar de idea. Lo único a lo que me resistía era el 3D feo que se hacía en estudios chicos a principios de los 2010, y es que mira, cualquier película de animación 3D de esa época, que no fuera de las grandes casas productoras de Hollywood, todas han envejecido bastante mal. Y eso sería todo lo que podemos mencionar de Fausto, el mago extremo. Si quieren ver los artes conceptuales de la película, así como sus animaciones, pueden hacerlo en su página web, y en su canal oficial de YouTube. Agradecimientos especiales a los administradores de la página oficial de Facebook, por brindarnos información muy importante para este documental. Probablemente, esta sea la producción de la que contamos con menos información de todo este listado, pero no podemos dejarla de lado, al ser sobre una de las franquicias más populares de México. En 2011, portales de noticias del país anunciaron que Chespirito había empezado a trabajar en una película animada de uno de sus personajes más icónicos, el Chapulín Colorado, e incluso se llegó a informar que el guión había sido escrito por Chespirito. En noticias que abarcan su producción, redactadas desde 2011 hasta 2014, el año donde Chespirito lamentablemente falleció. Además de eso, se esperaba que el director de la película fuera Roberto Gómez Fernández, hijo de Chespirito, y que la película tratara sobre los orígenes del Chapulín Colorado como un superhéroe. A pesar de no desarrollarse esta producción, en 2015 se estrenó la serie animada del Chapulín Colorado, hecha por Anima Studios, y en 2017, coincidiendo con el estreno de la última temporada del Chapulín animado, empezó a correr la noticia de que se retomaban los planes de realizar una película del Chapulín, de nuevo, a manos de Roberto Gómez Fernández, y se informó que la película ya era algo que se estaba planeando desde hace más de 10 años, por lo que, en realidad, esta producción ha estado en desarrollo desde antes de 2007 por lo menos, además de informarse que la película estaría siendo animada por el estudio Metacube de Guadalajara, estudio que tal vez conocerán por la película del Día de Muertos, y de hecho, en el año 2020, fue cuando tuvimos las últimas noticias de este proyecto, en donde, además de reafirmar los intentos de hacer la película con animación 3D, también se ha barajado la posibilidad de realizarla con actores en acción real. Si no se puede comparar la animación con una película de nivel mundial, prefiero no hacerla. Una película de live action es casi lo mismo, porque el presupuesto es una limitante monstruosa. Al hacerlo en la vida real, no estamos seguros de compartir con una película americana de superhéroes, que cuestan $20 millones, pero sí algo que tenga una producción de primera calidad. Considerando los intentos de Grupo Chespirito, por mantener el legado de Roberto Gómez Bolaños, y considerando los distintos cameos que el Chapulín ha tenido últimamente en distintas multimedias internacionales, es probable que a futuro se vuelva a retomar la idea de realizar esta película del Chapulín.
Teniendo en cuenta que a día de hoy, no se ha revelado con exactitud los orígenes del Chapulín Colorado en ningún medio, y teniendo en cuenta que supuestamente, Chespirito realizó un escrito de guión primerizo de esta película, que a día de hoy, es inédito, puede que la idea de retratar los orígenes del Chapulín, con las ideas del mismo creador, vean la luz del día en algún futuro, al final sería un excelente gancho publicitario. Antes de pasar a la siguiente producción, quería señalar algo, el canal llamado El Barril del Dragón, un excelente canal que publica vídeos relacionados a la multimedia de Chespirito, en el video que estará apareciendo en pantalla, comento lo siguiente. Por cierto, desde hace como 10 años más o menos, se había anunciado una película animada del Chapulín Colorado, que estaría basada en varios guiones originales y algunos hasta inéditos de Chespirito. Pero sencillamente nunca se supo más de este proyecto. Rumores decían por ahí que cosas de esta película que nunca pudimos ver fue utilizado para este comercial de Bimbo del año 2020. ¿Lo recuerdan? Un comercial basado en otro comercial de hace como 40 años antes. Se supone que aquí utilizaron cosas como el diseño del Chapulín y la animación. Pero bueno, supongo que ya podemos empezar a decirle adiós a esa película, en caso de que en verdad hubiera estado en desarrollo, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Déjame saberlo en los comentarios. Esta suposición en un inicio sonaba plausible, ya que se acomodaría bastante bien cronológicamente, considerando los años en los que la película estuvo en producción. Sin embargo, algo que se debe señalar, es que investigando en internet, pude percatarme que este comercial no fue realizado por el estudio Metacube, sino que fue realizado por el estudio Mente Animation, y esto lo pude descubrir, al explorar el portafolio del artista en efectos visuales, llamado Eugenio Herrera, quien trabajó para este comercial. Por lo que, considerando esto, es poco probable que el diseño y el modelo 3D del Chapulín de este comercial haya sido el mismo que en un inicio fue desarrollado en el estudio Metacube, pero nada está confirmado, tampoco sabemos si hubieron más estudios interesados en realizar esta película, la realidad es que todo es muy incierto, y solo nos queda especular. Por cierto, no hagan mucho caso a las imágenes que aparecen en IMDb, el modelo fue hecho por un fan, y la segunda imagen tiene un fondo generado con inteligencia artificial. La Tierra de los Calcetín Monstruos, es un libro estadounidense escrito por Mike Kunkel, y publicado en 2004, curiosamente, el señor Mike Kunkel, es una persona que ha tenido ciertas colaboraciones importantes con México, incluso llegó a codirigir la película de El Americano, en colaboración con Ricardo Arnaiz, y su estudio Aniplex. Sin embargo, a estas alturas, es un poco difícil rastrear cuándo inició la conceptualización de la adaptación cinematográfica de los Calcetín Monstruos, especialmente porque la página de Facebook que se encontraba vinculada al proyecto, es inaccesible en la actualidad. Sin embargo, a lo que sí tenemos acceso, es a este pequeño tráiler de la película, en donde podemos ver un vistazo del calcetín monstruo protagonista, que en los libros tiene el nombre de Spike, además de que podemos ver algunas empresas vinculadas al proyecto, entre ellas, la ya antes mencionada Metacube, así como la empresa que tiene los derechos del libro de Calcetín Monstruos. De las demás empresas no se puede decir mucho, ya que, algunas no tienen páginas web o redes sociales, y las que sí lo tienen, no cuentan con información de esta película, ni siquiera la propia Metacube cuenta con esa información si intentamos acceder a sus sitios, y lo más probable, es que todo lo relacionado de ella que podemos encontrar en la web, hayan salido directamente, de las páginas oficiales de Calcetín Monstruos que ya no están disponibles. La historia del libro, por lo que pude investigar, es muy similar a las historias de Dr. Seuss o Dav Pilkey, en el sentido de que es una historia sencilla para niños, con textos simples y respaldadas de un estilo de dibujo icónico y personajes carismáticos, en donde seguimos al prota llamado Sam, que por motivos mágicos, terminará en la Tierra de los Calcetín Monstruos, un lugar mágico en donde terminan todas las cosas perdidas de las personas, y tendrá que hacer una alianza con el rey de este lugar, el ya mencionado Spike, para regresar a su casa. Puede que suene muy similar a la historia de Tíngome, pero consideren que este tipo de historias sobre lugares mágicos que alojan objetos perdidos, es algo que ya se ha abordado muchas veces en el pasado, y data sus orígenes en la literatura, por lo que si existe inspiración, muy probablemente haya salido de ahí para crear ambas historias. De igual modo, es un verdadero misterio conocer el paradero del proyecto, considerando la inaccesibilidad de su página, y veo muy probable que se haya cancelado silenciosamente, aunque la mayoría de bases de datos como IMDb, nos dicen que el proyecto se encuentra aún en desarrollo, tocará esperar a ver si salen noticias nuevas a futuro.
Y bueno chavos, por esta ocasión vamos a dar por terminado este video, muchas gracias por quedarse hasta aquí. En la próxima ocasión, veremos películas que solo fueron proyectadas durante tiempo limitado, películas que pudieron haber sido revolucionarias, películas de empresas actualmente desaparecidas, así como uno que otro caso recomendado por suscriptores. Por lo que si conocen de otro que no ha sido cubierto en esta serie de videos, pueden dejarlo en los comentarios para investigarlo en la próxima ocasión. Muchas gracias por seguir este contenido, puede que la última parte tarde un poco más en salir, pero haré mi mayor esfuerzo para tener la lista lo más rápido posible. Hasta entonces, pásenla chido, nos vemos en la próxima ocasión.